amigas y amigos de Punto de Corte. Estamos en nuestro programa República de Ciudadanos. Hoy, bueno, empezamos un poquito más temprano, a las 2 de la tarde, ya que tenemos un invitado muy especial. Él es Reinaldo Quijada, candidato presidencial de UPP 89. Además, fue el primer candidato que se inscribió formalmente ante el CNE el día martes. El día lunes, perdón. Estoy todavía con los días, tengo los días un poco, la semana ha sido fuerte. Primero, Reinaldo, para que la gente esté clara, ¿qué es el UPP 89? Para que la gente sepa, ha sido, creo que ya sería la tercera o cuarta elección que ustedes participan, pero que más o menos la gente esté al tanto de lo que ustedes han hecho como organización y cuál es su objetivo fundamental ahorita en la política actual venezolana. Ok, gracias Rafael por la invitación. UPP, como a mí me gusta decirlo, es un proyecto en construcción, todavía es un proyecto en construcción a pesar de que tiene 7 años. Y tiene 7 años porque se crea primero en enero del 2011 como un espacio de articulación de organizaciones sociales. En el 2016, en enero del 2016, es cuando finalmente se legaliza ante el CNE después de un proceso que tardó 2 años y 2 meses. Y efectivamente, como decía Rafael, hemos participado en 2 eventos, los dos eventos electorales del 2017, la elección regional y la elección municipal. Este sería el tercer evento. Cuando nace UPP como espacio de articulación, nosotros nos planteamos un solo objetivo, que era plantearnos el poder político desde el fortalecimiento del poder popular. Nosotros decíamos que el poder popular tenía que plantearse el poder político. E intentamos crear ese espacio de articulación. Digo bien intentamos, porque podríamos decir que no tuvimos éxito. Fue muy difícil. Lamentablemente en Venezuela muchas organizaciones político-sociales han sido cooptadas por el PSUV o por las instituciones públicas. Y nosotros nos movemos justamente en el marco del proceso revolucionario, por lo tanto en el marco de las organizaciones revolucionarias. Después entramos en ese proceso propiamente de construcción, y también nosotros nos decíamos en ese momento, repito, enero del 2011, estamos en un país donde todavía el presidente Chávez no hay noticia de su enfermedad, es decir, que está en vida sana todavía, y nosotros decíamos en ese entonces que las contradicciones se estaban acumulando en lo interno del proceso revolucionario y que era necesario ayudar a presidente Chávez con una alternativa política revolucionaria distinta. Para nosotros siempre, desde el 2011 y ahorita todavía, hemos sentido que el Partido Socialista Unido de Venezuela es un partido que se fue pervirtiendo en el tiempo y ya, digamos, no tiene posibilidad de redención. Los niveles de degradación, de depravación son de tal magnitud que ese partido, ahora están inventando, por cierto, eso quizás lo hablaremos más tarde, Rafael, lo de Somos Venezuela, eso lo hablaremos más adelante. Somos Venezuela. Pero entonces, bueno, participamos en estos 2 procesos electorales. En la elección regional nuestra votación fue muy pequeña, era nuestro debut, apenas sacamos 13.634 votos, y en la elección municipal, participando solamente en 54% de las alcaldías, sacamos 151.000 votos. Ahorita vamos, yo soy el candidato a Reinaldo Quijada a la presidencia de la República. Tomamos esa decisión después de una discusión donde consideramos 2 nombres. Los 2 nombres que fueron considerados fue el de la profesora Antonia Muñoz, la negra Antonia Muñoz, y mi persona. Sin embargo, la profesora Antonia no quiso aceptar. Era en un momento dado una opción que nos parecía muy interesante porque ella tiene una proyección pública sin duda alguna muy superior a la mía. Y entonces, bueno, ¿por qué tan pocos candidatos consideramos? Porque consideramos que era importante que ese candidato tuviera una identificación con la trayectoria del UPP 89, y sobre todo con un elemento que ha sido muy reiterativo desde el año 2011, que es lo que nosotros llamamos la valoración ética de la política. Usted estaba buscando un candidato propio que se midiera en estas elecciones de UPP 89, por lo que estoy entendiendo. Estaba buscando el candidato propio. Esta pregunta ya con respecto a la candidatura. Los candidatos que tenemos ahorita, los que se han inscrito, son Nicolás Maduro, Henry Falcón, el pastor Javier Bertucci, el general Francisco Visconti y Luis Alejandro Ratti. De esos 4 candidatos,
¿En qué se diferencia Reinaldo Quijada? Mira, nosotros hemos creído siempre en el proceso revolucionario. De hecho, el primer documento del UPP 89, que sale poco después de que se constituye UPP en el 2016 como partido político, se llamó Deslinde con el gobierno. Pero eso era deslinde con el gobierno del presidente Maduro, deslinde con la Dirección Nacional del PSUV, deslinde con el Gran Polo Patriótico como estructura, pero el documento también dice no es un deslinde con el proceso revolucionario, no es un deslinde con las bases del PSUV y tampoco es un deslinde con los partidos políticos del Gran Polo visto de manera individual. Somos un partido político que está identificado con la izquierda venezolana, o con lo que podría calificarse con la izquierda venezolana. A mí muchas veces, Rafael, no me gusta utilizar ese término porque ya realmente uno no sabe muy bien qué es la izquierda en Venezuela, pero por un pensamiento, digamos, socialista. Y yo diría que uno de los elementos, digamos, centrales es que nosotros hay un proyecto político que por eso quise, y siempre en todas las entrevistas hago referencia a los 7 años de construcción que llevamos con los UPP 89. La política venezolana, en nuestra opinión, es extremadamente cortoplacista, inmediatista. Se quieren hacer cosas de la noche a la mañana y por eso muchas veces le falta solidez política. Y después nosotros, que son los elementos, lo que yo llamo el eje valorativo o el eje axiológico del UPP 89, que se basa, que lo voy a citar muy rápidamente, en 4 elementos. El primer elemento, ya lo señalé, es la política entendida de la dimensión ética de la política. El segundo elemento es la concepción del partido en sí mismo. Nosotros decimos que el partido político no debe estar por encima de la sociedad, por encima de la gente, por encima de las comunidades. Es un mero instrumento de las fuerzas sociales, nunca puede estar por encima de esas fuerzas sociales. El tercer elemento es una concepción del ejercicio de la función pública. ¿Por qué es importante esa reflexión sobre el ejercicio de la función pública? Porque aquí uno ha visto que incluso gente que asume posiciones críticas, por ejemplo, en relación al PSUV, llega al poder y uno ve que repiten las mismas prácticas. Nosotros, por ejemplo, decimos que los fondos públicos no son para financiar un partido político. Los fondos públicos son para invertirlos en la gente. Una gestión pública se financia con el ejemplo, con una buena gestión, con una gestión eficiente. Y el cuarto elemento es una concepción del poder en sí mismo. Para explicarlo en pocas palabras, es muchas las reflexiones que hace el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, cuando él va y te señala que el político no debería cambiar. El político, uno ve aquí los políticos, apenas llegan a un cargo de poder, tienen toda una parafernalia de escoltas, choferes, carros. No, como dice él, el político no debería cambiar su vida cotidiana, debería seguir siendo, y el Pepe Mujica a veces lo decía, seguir tomándome un café con mis amigos del barrio, y eso tiene una connotación que va más allá de una cuestión, digamos, anecdótica pequeña, no, tiene que ver con una concepción del ser humano, con una concepción de la vida, es decir, es mucho más profundo que lo que podría decirse, digamos, en pocas palabras. Tocaste uno de los temas fundamentales, el tema del financiamiento público a la política y sobre todo a los partidos políticos. Lo vemos con el PSUV, lo vemos en menor medida con factores de la oposición, lo estamos viendo ahorita con Somos Venezuela, de una política pública pasa a ser una tarjeta electoral. ¿Cómo evitamos que esas cosas estén pasando, que el financiamiento del Estado o de las políticas públicas vayan a las organizaciones políticas? Mira, es tremendamente difícil, Rafael, primero por una razón que quizás es perversa y no de la política venezolana, la política en el mundo. La política en el mundo hoy es dinero, mercadeo publicitario, maquinaria electoral, lo que uno podría englobar en tecnología del poder. Ahí están englobados una serie de elementos
que ya caracterizan a la política en el mundo. Nosotros del UPP 89 hemos querido romper con eso, al punto, y la gente a veces se extraña, quizás con esto que voy a señalar ahorita, que nosotros como partido político en los dos eventos electorales no hicimos rendición de cuentas, porque no gastamos absolutamente ni un bolívar. El partido como tal, los candidatos sí gastaron. Y nosotros le dijimos, bueno, cada quien según sus posibilidades. Eso parece algo demasiado idealista. No, nosotros queríamos de alguna manera ejemplificar que la política tiene que ser algo más que el dinero, algo más que la propaganda, algo más que el mercadeo publicitario. La política debería ser una discusión de ideas, y lo que uno menos ve en la política venezolana es eso, el uso de los recursos es realmente vulgar y grotesco, y más aún en momentos como los que vive ahorita el país, cuando uno ve todas las necesidades de la población venezolana. Realmente a mí en lo particular me daría vergüenza estar gastando esa cantidad de dinero. Yo creo que no, hay que buscar otra forma de hacer política. Que eso es nadar contra la corriente, contra un río tormentoso, caudaloso, definitivamente lo es. Pero bueno, nosotros nos hemos propuesto hacer eso y bueno, llegaremos a donde tenemos que llegar. El caso fundamental, quiero tocarlo con ustedes. ¿Qué opinión tienen sobre el tema de Somos Venezuela? ¿Cómo es que una política pública de control social, de coacción a la población, se convierte en una tarjeta? ¿Qué opinan ustedes al respecto de eso? Bueno, es que ya lo que ha hecho el gobierno del presidente Maduro o la Dirección Nacional del PSUV ha perdido, digamos, todo límite. Aquí no hay recato alguno, aquí se hace cualquier cosa, se viola la ley. Bueno, ya tú lo dijiste, el uso de la coacción, del chantaje, de la manipulación, de la mentira, del uso de los dineros públicos, de la amenaza a los empleados públicos con despedirlo, o algunos que tienen un trabajo propio, pues se le niega, por ejemplo, los insumos que puede distribuir el gobierno, por ejemplo, harina de trigo por una panadería. Estoy pensando en un caso en específico que conozco. Toda la manipulación que tiene que ver con aprovecharse de las inmensas necesidades de la población venezolana en estos momentos. Es decir, esa relación de dependencia que el gobierno ha creado del pueblo hacia el gobierno, porque el pueblo en su inmensa mayoría vive unas situaciones de sobrevivencia límite, de precariedad realmente crítica. Eso es totalmente perverso, porque esa relación de dependencia es lo que define, por cierto, un sistema de explotación. Claro. El sistema, la esclavitud es un sistema, tú creas una dependencia hacia el amo, hacia el patrono, que llega un momento, como a mí me gusta mucho recordar una película famosísima, quizás muchos los que nos están escuchando lo han visto, se llama La Última Cena, de Tomás Gutiérrez Alea, una película muy premiada, que hacen una última cena. Jesucristo hace el rol de amo, y entonces al esclavo más viejo, que tiene como 70 años, 60 años, se ve muy viejo en la película, él le dice: mira, eres libre, estás libre, vete de aquí. Y entonces él: soy libre, está emocionado, y sale y se va. A la media hora que transcurre la película, la cámara lo enfoca otra vez y está llorando. Y él le dice: amo, pero ¿para dónde me voy si yo nací aquí? ¿Para dónde voy a ir yo? Yo no conozco más nada, solamente el ingenio azucarero. Yo nunca he salido de aquí. Esa es una relación de dependencia. Y bueno, podríamos hablar de una especie de esclavitud que está haciendo el Estado con la ciudadanía. Claro, es que eso define un sistema de explotación. Lo primero que hace es generar dependencia. Eso define un sistema de explotación. Y eso es lo que hace el PSUV, humillando a la población venezolana permanentemente. ¿Y cómo rompemos ese control social, esa dependencia que tiene ahorita la ciudadanía hacia el Estado, y que es válida de alguna manera? Porque obtener alimentos en la calle es carísimo, y una bolsa Clap, ahorita lo último que supe, es en promedio 25.000 bolívares, que te lleva la harina, te lleva aceite.
para alguien es valiosísimo. ¿Cómo hacemos para que la gente entienda que puede conseguir otras cosas mejores, incluso, vamos a decirlo así, en mejores condiciones y hasta para que mantenga la dignidad de alguna manera? Mira, esa es una gran pregunta. Es una lucha tremendamente compleja. A mí me gusta mucho una frase de Ortega y Gasset que dice: existir es resistir. Y hay que resistir ante todo esto, todos estos abusos, toda esta manipulación, toda esta degradación y perversión de la política que encarna el gobierno del presidente Maduro y el PSUV. Hay que levantar la bandera de la dignidad. Ayer en un programa de televisión yo le decía a mucha de la intelectualidad de izquierda venezolana que sigue apoyando al presidente Maduro, yo les decía: pero el país donde ustedes viven no es el país donde vivimos nosotros, donde vives tú, Rafael, o donde vivo yo. Ustedes no ven las mismas cosas, ustedes no ven la gente hurgando la basura, ustedes no ven las colas, ustedes no ven ahorita el transporte público que se ha vuelto una calamidad y cualquier vehículo termina sirviendo de transporte público. Ustedes no ven la gente que se muere en los hospitales, en fin, la falta de medicamentos, ustedes no ven, ustedes viven en otro. Entonces, ¿cómo justificar seguir apoyando un gobierno como el del presidente Maduro? Una cosa que quiero preguntarte: UPP 89 se identifica con el proceso revolucionario, todavía tiene ese germen del chavismo. Mira, nosotros nos identificamos, a veces a mí cuando me dicen, me hablan del proceso revolucionario, incluso cuando yo escribo, por ejemplo para Porrea, y uso la palabra revolución, a veces me detengo ahí ante la hoja porque digo, bueno, pero ¿cuál revolución? Esto ya no es ninguna revolución. Cuando uno habla del proceso revolucionario, todavía, digamos, vamos a decir que habla de los primeros años, de lo que fue una esperanza, no solo para Venezuela, sino para los pueblos de América Latina y el mundo. Uno ve eso y está pensando en esos primeros años de gran entusiasmo, de gran espontaneidad, donde se comenzó a reestructurar el Poder Judicial, que ahora se ha pervertido de manera extrema, pero se comienza a reestructurar el Poder Judicial, comienzan las misiones sociales, llegan los médicos, los colaboradores cubanos, en lugares donde nunca había ido un médico. Hay todo ese entusiasmo, la gente estudiando las misiones educativas, Robinson, Rivas, Sucre, todo ese entusiasmo que se dio en la población con un gran líder como el presidente Chávez. Pero indudablemente que eso poco a poco, las contradicciones se fueron acumulando, incluso en vida todavía del presidente Chávez. Yo soy de los que creo mucho, como llegó a decir el general Alberto Müller Rojas, que Chávez está rodeado de un nido de alacranes, y yo creo que los mayores alacranes son el presidente Maduro, Diosdado Cabello y toda ese grupo de dirigentes o de pseudo dirigentes que tienen secuestrado el país. ¿Y por qué el presidente Chávez no se deslindó de eso, a lo que tú denominas alacranes? Mira, en mi opinión, Chávez, que tenía grandes virtudes también, como todo hombre por cierto, tenía defectos. Uno era su sentimentalismo. El sentimentalismo en la vida privada puede ser una virtud, en la vida política no es una virtud, es un defecto. Él primero tenía una relación con Luis Michelena, que él mismo lo llegó a señalar, que para él Luis Michelena era un padre. Yo creo que Luis Michelena fue la persona que más daño le ha hecho a este proceso revolucionario, porque fue metiendo, y lo conocí muy bien, muy bien, yo era el Frente Patriótico y Luis Michelena también, y nosotros celebramos cuando fue el primer ministro, el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, pero nosotros también vimos, o yo lo vi directamente, no estoy hablando que me lo contaron, primer testigo, en su propia oficina, donde Luis, como lo llamamos nosotros, Luis Michelena, él llamaba al director de la PTJ, el 6CPC de ahorita, que antes era la PTJ, y le ordenaba que había que darle la póliza de seguro a una empresa de seguro en particular, porque esa empresa había apoyado la campaña del presidente Chávez. Y así, pues, muchísimas cosas que fueron generando una desmoralización. Chávez
se desprende, digamos, de todo lo que significó Luis Michelena, pero no todo, porque una parte se quedó con Chávez ahí, apostó a ganador y apostó bien, otros se fueron con Michelena pensando que Michelena le iba a ir mejor, y lo otro es que él después se apoya en sus alumnos, Jesse Chacón, Diosdado Cabello, muchos de ellos pues no son de la misma edad, de la misma generación de Chávez, son como 10 años menores que Chávez y fueron alumnos de Chávez. A él quizás le servían, porque eran gente, a mí por ejemplo, me han dicho que Diosdado Cabello es un tipo muy disciplinado y muy ordenado, muy trabajador, quizás eso le servía. Había una persona que pensaba, que llevaba las ideas adelante, que era Chávez, y había una serie de otras personas que le servían para ejecutar. Puede que sean ejecutores de buenas ideas, pero ellos por sí solos han demostrado, bueno, la situación del país es más que elocuente para saber en qué estado estamos hoy día. Aprovechando de preguntar que estamos tocando ese tema, el gran error del proceso revolucionario y el gran acierto del proceso revolucionario. Mira, el gran acierto fue la inclusión social, que traía una ruptura con lo que era la Cuarta República, donde había un grueso de la población que eran ciudadanos de segunda, tercera o de quinta, y de repente el ser humano vuelve a estar en la palestra. Eso yo diría que sería el gran acierto. Y todavía hay un liderazgo de base, normalmente el liderazgo de base que es apartado por el PSUV, pero que sigue ahí, sigue creyendo, sigue entendiendo la idea de lo que quiso hacer Chávez, que sin duda alguna para mí fue un hombre muy bien intencionado. Y el mayor defecto creo que es también el mismo Chávez, quizás lo que ya dije sobre el sentimentalismo, y yo diría también, es otro tema que por cierto en el UPP 89 hemos tratado mucho, que es cómo el espacio público, y él propició eso, aplastar al espacio privado. El espacio público es fundamental en una sociedad, para preocuparse por lo colectivo, pero el espacio privado también debe ser respetado. El espacio de la individualidad, el espacio donde, como dijera otro filósofo alemán también, el ser humano es infinitas posibilidades de ser, y esa posibilidad de ser hay que respetarla. La política muchas veces, no solo los partidos, la misma política y el Estado se han querido imponer sobre la sociedad, sobre el ser humano. Nosotros no creemos en esa política. Nosotros creemos que el ser humano debe estar por encima de todo eso. Y eso, cuando tú le buscas imponer una forma, un estilo, cuando tú pasas unas cadenas que si yo fuese presidente yo prohibiría o eliminaría, pues no prohibiría porque la decisión sería mía, pero eliminaría las cadenas, todas las cadenas de radio y televisión. Tú tienes que permitir a la persona que tome la decisión. Quiere escuchar al presidente, no lo quiere escuchar, es una decisión individual. Te garantizo, Rafael, que muchísima más gente estaría pendiente, porque tú le estás diciendo al ciudadano, mira, se va a hablar de la economía, de una serie de medidas en la economía que se van a tomar o se van a anunciar al país esta noche. La gente estaría a la expectativa, pero tendría además que hacer consciente y sintonizar el canal, no obligado, porque hay una cadena de radio y televisión. Acá decir una de las cuestiones, una de las medidas que tú tomarías si fueras electo. ¿Qué otra medida tomarías de ser electo presidente de la República el 22 de abril? Mira, lo primero que hay que hacer es trabajar en la recuperación del aparato productivo. No hay ningún país del mundo, de ningún tipo, ni de ningún tipo de ideología, que pueda recuperar la economía si la economía no produce nada o produce muy poco. Esa es la situación actual de Venezuela. Y tienes que trabajar con lo que tienes. A nosotros, otro defecto, aprovecho uniendo la pregunta anterior quizás del presidente Chávez, es cuando él calificó a toda la burguesía de apátrida o de parasitaria, por ejemplo.
No, la burguesía, como todos los sectores de la población, hay gente honesta, gente de trabajo con una ideología posiblemente distinta que nosotros. Puedes tener una ideología capitalista, está bien, pero gente orgullosa del producto que hacen, repito, desde una óptica capitalista, todo lo que se quiera hablar al respecto de eso. Pero hay empresarios que son pillos, que viven del Estado. Eso es lo que más ha apoyado el gobierno del presidente Maduro. Han estado con su base. Eso, por supuesto, eso se pueden declarar socialistas. Hay muchísimos que yo conozco que se han declarado socialistas, tienen una empresa quebrada, tienen una empresa obsoleta, le van a dar un crédito y después no lo van a pagar, cualquiera entonces va y se declara socialista. A eso ha apoyado el presidente Maduro y ha metido todo en el mismo saco. En la época de Chávez había más cuidado con esas cosas. Ya se fueron colando algunos de esa empresariado que digamos la peor calidad del empresario. No, entonces tú tienes que trabajar con lo que tienes que revisar todas las cuentas nacionales. Aquí no sabemos, el Banco Central tiene 2 años y medio, 3 años que no publica ninguna cifra macroeconómica ni de las cuentas nacionales. No sabemos cuál es el estatus de PDVSA, no sabemos cómo está la empresa básica. Es decir, tenemos información parcial y sabemos que están destrozadas. Y sabemos que la producción de PDVSA ha caído de 2.7 a 1.9, pero lo sabemos gracias a la OPEP, porque esa cifra no la pueden negar, pero realmente por el Estado. Tú agarras, Rafael, la memoria y cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierra, pero no de ahorita, de cualquiera de los últimos por lo menos 10 años, tú no encuentras una cifra de producción ni de productividad, no hay absolutamente nada. La única cifra que hay es cuánto se ha dado en financiamiento por hectárea, pero el financiamiento por hectárea no tiene nada que ver con la producción, claro, para nada, y mucho menos con la productividad. Entonces, ¿cómo ordenas tú un país económicamente sin cifras, por ejemplo, estadísticas, sin series históricas? Entonces, tú tienes que comenzar a poner orden, trabajar con lo que tienes, ver sector por sector, volver a recuperar la producción. Repito, este es un país que cada vez produce menos en el área industrial y en el área agrícola. Eso es fundamentalísimo para ir poco a poco, y por supuesto tienes que mantener el apoyo en programas sociales mucho más controlados, porque tú no puedes de la noche a la mañana pensar que vas a recuperar el aparato productivo. Esto es un proceso, esto lo que está pasando al país es una especie de devastación, una tragedia natural, una catástrofe, con la diferencia que normalmente la catástrofe o los accidentes naturales suceden durante un tiempo. Aquí llevamos 4 años de reducción del Producto Interno Bruto, que sumado a los 4 años, el Producto Interno Bruto ha bajado en más del 30%. Eso no se conoce en ninguna parte del mundo, salvo cuando ha habido un periodo de guerra, y un periodo de guerra prolongado, porque ni siquiera una guerra corta, y tampoco un terremoto, una catástrofe te deja lo que han dejado esta gente. Algo que quiero preguntarte: el año pasado tú escribiste un artículo en Correa que decías que todavía la gente honesta todavía vota por el PSUV. ¿Eso todavía existe? ¿Cómo hacemos para que esa gente que es honesta, porque yo no creo que 4 o 5 millones de venezolanos estén robando al país? ¿Cómo hacemos para que esa gente cambie la mentalidad y vote por una alternativa, por ejemplo, como la que ustedes encarnan ahorita? Esa pregunta es bien interesante, porque nosotros estamos diciéndole al país que en este proceso electoral, el discurso del presidente Maduro siempre ha sido nosotros o la derecha. Pues resulta que nosotros no somos la derecha, nosotros somos izquierda. Nosotros, en nuestra opinión, sí representamos lo que fue la génesis del proceso revolucionario, lo que fue la intención del proceso revolucionario inicial, que comienza en 1998. Nosotros decimos que el gobierno del presidente Maduro y toda esa gente que lo acompaña son como esos herederos, Rafael, que reciben una fortuna, pero como a ellos no les ha costado nada, el sacrificio no lo pusieron ellos, el sacrificio lo puso Chávez, como ellos no, y lo ha puesto el pueblo, como a ellos no les ha costado nada, toda esa riqueza en realizaciones,
que se hizo aquí, todo eso a ellos la han dilapidado. Entonces nosotros les decimos a ese país que siente la revolución, que hay una opción, que estamos luchando contra la corriente. Repito lo que dije de la frase de Ortega y Gasset: existir es resistir. Resistir toda esa corriente, toda esa mediocridad, toda esa depravación de la política, rescatar la dignidad, rescatar los valores, rescatar el honor, rescatar la honestidad. La política sí es posible, de la dimensión ética de la política. Nosotros señalamos eso con mucha vehemencia, lo venimos señalando desde el 2011. Entonces, en esa lucha estamos. Repito, el peso del Estado, y ellos usan todos los recursos públicos. Cuando digo ellos, estoy hablando del gobierno del presidente Maduro. Es realmente una avalancha con la cual tú tienes que enfrentarte. Pero bueno, eso es necesario hacerlo, es necesario, como digo yo, levantar una voz con fuerza, con rigidez, una voz estruendosa, una voz atronadora, que denuncie lo que está pasando. Y por lo menos este proceso de 45 días será esa oportunidad. Nosotros no nos cansaremos de decir esta cosa, de repetirlo. Agradecemos mucho cuando nos hacen esta invitación. Hemos estado en muchos programas y lo vamos a seguir diciendo, y le vamos a seguir llamando a la conciencia del pueblo venezolano. Nosotros decimos, efectivamente, tú lo dijiste hace un rato, que la mayoría del país es decente. Nosotros estamos secuestrados por un grupo de personas pequeños que son indecentes y que han logrado, digamos, manipular, y hay gente que está confundida, que tiene miedo, que está amenazada. Es decir, han utilizado todas las prácticas perversas que pueden uno imaginar, ellos la están utilizando. Una última pregunta, porque ya se nos acabó el tiempo, siempre este tipo de entrevistas se nos quedan cortas. Reinaldo Quijada, de ser electo presidente, ¿trabajaría tanto con la oposición como con el oficialismo? Sí, definitivamente que sí. Yo no estoy de acuerdo, o nosotros no estamos de acuerdo en absoluto, de pensar que aquí hay que fragmentar el país. Hay gente como una María Corina Machado, un Leopoldo López, un Antonio Ledesma, Lilian Tintore, que realmente es gente que a uno le cuesta mucho tragarla, por decirlo de manera... pero hay otra persona que nosotros sentimos que hay que... Yo he visto en los últimos tiempos posiciones, por ejemplo, de Claudio Fermín, que son bastante razonables. Decía que había que participar en las elecciones. Nosotros, por cierto, permíteme decir eso, creemos que la abstención no tiene posibilidades de lograr éxito. ¿Por qué? Porque aquí la gente que depende laboralmente del gobierno nacional, de los gobiernos regionales, es decir, gobernaciones, de los gobiernos municipales, es decir, alcaldías, de las instituciones públicas, y además que son beneficiarios de las misiones, es un número inmensamente grande. Sabemos lo que está haciendo el gobierno con el carnet de la patria, checando si fueron a votar o no votar. Nosotros lo que le decimos a esa población es que el voto es secreto, que no coman cuentos, como se dice, o no coman coba, en el sentido de que van a saber por quién votó. Pero esa gente va a tener que ir a votar. Entonces la abstención, eso que dice la abstención, que es una abstención activa, yo no sé qué es una abstención activa, para mí la abstención es pasiva, per se, es una especie de término contradictorio. Pero bueno, algunos de los voceros de la oposición, pero definitivamente tú tienes que trabajar con todo el país. Además, trabajar con las diferencias es hermoso. Si una de las características más hermosas del ser humano es su diferenciación. Imaginemos que todos los seres humanos fuéramos iguales, pues la vida hasta sería tremendamente aburrida. No, esa infinita posibilidad de ser, que es el ser humano, es lo que realmente habla de manera hermosa por ese ser humano. Bueno, muy buenas palabras para ir concluyendo. Reinaldo, eres bienvenido durante este proceso de campaña aquí a Punto de Corte. Igual le transmitimos la información a los demás candidatos. Estas puertas están abiertas para que haga sus planteamientos, a la gente que ve redes sociales, que está en el extranjero. Y bueno, amigos y amigas, gracias Reinaldo por haber venido. Estaremos en contacto. Gracias, Rafael.